Nos acompaña el gerente de SAPEM, Pablo Godio. ¿Cómo le va, ingeniero? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo Gracias por estás? No, acompañarnos. por favor. Acabamos de escuchar que se declara la preemergencia en relación al uso y al consumo de gas porque se prevén temperaturas muy bajas y esto haría que haya mucha demanda en hogares como así también en industria y comercio. Sí, se prevé un invierno largo y frío, por eso también desde nuestra asesoría técnica nos han recomendado hacer a la gente y a las industrias algún tipo de recomendación respecto al uso racional del gas para calefacción, tratar de hacer un uso en el sentido más prolongado, a menor capacidad de los calefactores, de los elementos de calefacción, para que no haya picos de consumo, que justamente los picos en los momentos de mayor uso lo provocan alguna caída de la red o algún eh, aplazamiento un poquito del sistema ¿Y que cómo se parecería... atenúa? Digamos que es muy instintivo de un consumidor ir y girar simplemente la Sí, perilla y querer consumir un poquito más cuando la temperatura baja. sí, a ver, lo ideal es tratar de mantener el ambiente cálido más tiempo y no buscar el pico de calefacción en poco tiempo, digamos. Calefaccionarlo quizá un poquito a más largo plazo y no tan en el momento de necesidad. Que tengamos esta previsión de un invierno duro los prepara a ustedes para tener la red, no solo en condiciones para la demanda, sino para tratar de adquirir algún metraje más de gas o es imposible. Sí, a ver, nosotros la red la tenemos bastante calculada, bastante fina está, bastante ajustada de cómo está hoy el sistema. Tenemos todavía algún momento de flexibilidad en el trabajo de la red, pero si no tenemos un refuerzo importante como es el que necesitamos de la estación reguladora en el parque industrial y el refuerzo hacia la ciudad, no te digo este invierno ni el que viene, pero quizá a un poquito más largo plazo, si no tenemos la obra terminada, se va a sentir mucho en la Ujú. red. Ustedes hoy están en contacto con la empresa que les provee el gas y les advierte que va a haber gas o que van a tener que interrumpir a las industrias. Nosotros por lo menos no tenemos ningún aviso de faltante de gas en la red para nosotros, digamos, para lo que es la red de subdistribución de la SAPEM. Entendemos que a nivel nacional han hecho el balance de hacer un cuidado de la red, que se habla también de que a estaciones de GNC no se las va a proveer. Nosotros no somos proveedores de estaciones de GNC, esos ya son los distribuidores o algún mayorista. eh, pero bueno, siempre atentos a cualquier aviso que tengamos de nuestro distribuidor. ¿Esto es solamente por esta situación o Argentina, a pesar de las inversiones que se conocieron del último gasoducto, todavía tiene mucho déficit en materia de distribución y de producción fundamentalmente? Sí, de producción hay déficit, se suele importar mucho gas, pero bueno, creemos que a más largo plazo, con las inversiones que se hicieron y demás, tiene que estar funcionando acorde toda la red nacional. Pensemos un poco en el gasoducto Gran Santa Fe. Es prácticamente donde se centran todas las Sí, expectativas. El gobernador Puyaro dijo que el año que viene va a estar. sí. Esperan que para abril del 2025 esté terminado. Nosotros queremos trabajar en la estación reguladora que va a estar en el parque industrial, que va a estar conectada a ese gasoducto, esté terminada para cuando ya esté prácticamente activo, cosa que sea eh, instantáneo o con muy corto plazo la conexión y activación del gas en el parque industrial y después, bueno, trabajar en el refuerzo de la ciudad. ¿Y para eso qué gestión están haciendo? Estamos trabajando con la Federación de Subdistribuidores. Dentro de 15 días nos reunimos con el ministro de Desarrollo Productivo de la provincia para buscar la parte de financiamiento de la provincia que está prometida hace 3 o 4 años, desde que se empezó la gestión del proyecto. Pero bueno, entendemos que va a estar o está prometida la financiación una parte de la obra, la otra viene por los privados del SICAE, digamos, de la parte de concesionarios del parque industrial y bueno, lo que tendrá que poner la municipalidad y nosotros. Ujú. ¿Y los bancos hoy están ofreciendo alternativas si ustedes quisieran financiarse? Sí, nos están ofreciendo algún tipo de alternativa, no es fácil, se necesita mucha información y quizás la estructura de SAPEM o el respaldo que pueda tener SAPEM no es suficiente, por ahí necesitamos algún respaldo de algún fiduciario más o alguna cuestión de información más que nada para la entidad bancaria que quiera hacer la financiación para poder avanzar. ¿Y hay dispuestos? Sí,
Sí, tenemos gente o empresarios o privados que les interesa el refuerzo justamente porque lo van a utilizar. Pensemos un poco en las tarifas, que ya habíamos hablado de ellas, han tenido actualización, se ha informado Ujú. oportunamente, pero hay un aumento que queda relegado, Postergado, suspendido, sí. congelado. Exactamente. Lo que son los aumentos de los consumos de abril se mantienen, se van a mantener. Lo que se posterga va a ser las actualizaciones mensuales a partir de mayo. Sobre todo que en mayo iba a haber una actualización fuerte en el tramo mayo-septiembre por el cambio del precio de ingreso al sistema del gas. Ujú. La ecuación esa se veía muy afectada por ese precio. Y lo que es el tramo mayo a septiembre que tenía esta influencia, se ve postergada la actualización mensual que se iba a hacer. O sea, hay dos actualizaciones que se ven postergadas. Una, por un lado, el cambio del precio de ingreso del sistema, que iba a ser un salto importante, iba a haber un aumento importante en mayo, y después la actualización mensual. Son las dos cuestiones que se postergan. ¿Y eso es porque cómo está repercutiendo el incremento anterior? Mira, ya hemos tenido reclamos porque empezaron a llegar las facturas a los distintos consumidores y entendemos el cambio porque ha habido facturas que han pasado quizá a casi 10 veces el monto. Pero bueno, depende mucho de para qué se usa y con qué uso le dan al servicio de gas, que merece ser cortado o no. Entendemos que hay locales comerciales muy pequeños que tienen gas por tenerlo, porque era un servicio barato y porque no costaba prácticamente nada mantenerlo, digamos, tenerlo activo. Hoy en día se ven en la necesidad quizá de cortarlo porque se volvió un monto que el cargo fijo para el comercio se fue muy alto y el que no lo usa como herramienta para trabajo no lo necesita. ¿Y qué pasa concretamente en ese caso? Ustedes como empresa, cuando alguien va y les dice, no puedo sostener esto, lo Ujú. quiero cortar, ¿cuál es el trámite que tiene que hacer? Se acerca a la SAPEM, a atención al cliente, dice que quiere cortar el servicio. Nosotros siempre le damos ciertos avisos que en el sentido de que el día de mañana lo quiera reconectar, necesita una reinspección, el domicilio o el comercio. En esa reinspección se verifica si el estado de edilicio, de cañerías, de equipamiento es el mismo como con el que fue habilitado. Si hay algún cambio, son distintos los pasos según qué cambio hay a seguir para volver a reconectarlo. Tengo Ah, entendido que se ponen obsoletas las cañerías, las instalaciones. ¿Hay que sí, cambiar todo o no? no. A ver, depende mucho qué tipo de instalación se hizo, cómo está hecha. Se hacen pruebas de hermeticidad para verificar que esté funcionando de manera correcta. Lo primordial es cuando hay cambios de traza de cañerías, o sea que se agrega algún pedazo de cañería o alguna habitación y se le agrega un calefactor o alguna cuestión, que ahí implica un procedimiento donde un matriculado tiene que ir, presentar los planos nuevos, verificar, hacer cálculos, presentar los cálculos y tienen todo un proceso administrativo un poquito más largo y engorroso. Después cuando hay un cambio de equipamiento solamente, que la traza es la misma, pero se cambia un equipo, bueno, hay que hacer una verificación que los consumos del equipo sean Compatibles. compatibles con el equipo anterior o menores, como para hacer un par de formularios y se habilita directamente. Y después si hay algún cambio de edilicio, sobre todo, si se agrega alguna pared o se divide algún ambiente o se agrega un ambiente sin hacer el cambio de traza, se verifica que, por ejemplo, las respiraciones de los ambientes sigan siendo las acordes, digamos. Ujú. Pero bueno, Es cada... decir, eso es el gasto que tiene quien hoy corte, Ujú. que se ve afectado por los consumos que está teniendo y que después sí va a tener que hacer una inversión para rehabilitarlo. Sí. Hoy la reconexión, el costo de la reconexión está por los 20.000 pesos, 21.000 pesos, 25.000 pesos, dependiendo qué tipo de reconexión es. Pero si uno se pone a hacer un análisis, quizá a lo largo de un año que mantenga una Lo oficina, amortiza. lo amortiza, digamos. Le conviene, si no tiene ningún cambio, si no tiene que hacer ninguna actualización de documentación y demás, quizá le conviene cortarlo y volverlo a reconectar al tiempo. ¿Y cuántos pidieron la baja del servicio? Y en el primer día que empezaron a llegar la facturación ya hubo dos pedidos de corte, que era lo que esperábamos también, que haya justamente el que no lo usa, se volvió un servicio caro mantenerlo porque no se usa. Claro. Y pensando en los hogares, Sí. hoy el promedio de consumo, ¿dónde está situado y cómo está afectando esa facturación Y depende mucho el consumo, en realidad depende del tamaño del del hogar? hogar.
Hoy una factura promedio de SAPEM, ¿de cuánto es? Y capaz empiezan en los 6.000 pesos, cuando empezaban en los 1.200, 1.300 pesos, capaz que empiezan en 6.000 y un poquito más también. Y se espera que en el invierno pueda llegar a haber factura de 25, 30, 35.000 pesos. Consumo responsable es una cosa y consumo ecológico, los famosos consumos que tienen que ver con ir mejorando las condiciones para llegar a impactar lo menos posible en la naturaleza. Para el consumo de gas, ¿son una realidad? ¿Están impactados o no? Sí, a ver, existen equipos más eficientes que se puedan colocar de aquí en más. Eh, la huella de carbono en sí del gas natural no es tan grande como otros combustibles, como otros tipos de energías. Entonces el gas natural por eso se sigue utilizando para la generación de energía, porque la huella de carbono generada no es tan amplia como los gasoil u otro combustible fósil. Entonces sigue siendo de poco impacto el mayor consumo de gas que haya o menor consumo Y de la gas. ventaja calórica está demostrada. Sí, sí, obviamente. Bueno, y pensando en la situación de la empresa y el Ujú. financiamiento, ¿a ustedes les congelan y al usuario también el aumento? ¿Ustedes contaban con esos montos? ¿Ustedes piensan en inversiones? Sí, ¿Están programando la actividad del año? sí, nosotros, digamos, a ver, si bien para el usuario quizá es algo malo el tener un aumento desde el servicio, a nosotros sí nos da un respiro en la situación que se venía arrastrando de muchos años, de tarifas pisadas, y se piensa, sí, obviamente, en las inversiones, en el mantenimiento de la red, en la mejora de la red. Estamos haciendo una redocumentación de la red en distintas zonas donde faltaba documentar, que está hecha pero no. Después estamos ¿Qué quiere decir está hecha pero no? está hecha la red pero no está documentada o no está presentada y regularizada. Entonces estamos haciendo un trabajito de hormiga en esas pequeñas zonas donde faltaba documentar la red. eh, Más que nada para, justamente cuando hacemos estos cálculos del uso de la red, que estén dentro de toda esa simulación y ese cálculo de la red, que estén todos estos pequeños sectores que sí tienen red pero no estaban dentro de los cálculos. Entonces estamos haciendo un pequeño trabajo ahí. Y si queremos avanzar con las distintas factibilidades y distintas obras de nuevos loteos para ampliar la red, pensando a futuro el refuerzo de la ciudad. Si hoy va un consumidor de determinada zona, Ujú. ¿obtiene la habilitación inmediata? Si tiene la red ¿Pasando por su casa? sí, sí, Sí. nosotros el servicio lo tenemos que hacer igual. La conexión del servicio se tiene que hacer igual. Hicimos justamente un pequeño trabajo con una entidad bancaria donde entre todas estas actualizaciones de tarifa está el cambio del costo de una nueva conexión, y bueno, con una entidad bancaria llegamos a un acuerdo donde podemos financiar estas nuevas conexiones hasta en 3 cuotas o 6 cuotas sin interés, dependiendo la entidad bancaria con la que se acerquen. Y bueno, por ahí facilitarle a la gente que se quiera conectar a hacer un pago un poquito a más largo plazo. ¿Y la conexión qué costo tiene? Una conexión nueva, un servicio nuevo en una vereda, digamos que hay que romper vereda, conectarse 100% a la cañería, están 240.000 pesos de base. Hay un poquito más impuestos y demás. De base está en 240.000 pesos cuando estaba en 28.000 pesos. Muy bien. Cifra para considerar. Muchas gracias, ingeniero, muy amable. No, por